Shalom y bienvenidos a Vía Haftarah Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia habla del Mesías como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Para mí esa frase es muy significativa y la podemos encontrar en Isaías capítulo 53. El Hijo de Dios, que es perfecto, que cumplió a la perfección la voluntad de su Padre y con quien Dios estaba plenamente complacido, Él era un hombre que, mientras vivió en este mundo, conoció bien lo que es el dolor. Y yo te hago la siguiente promesa. Si le sirves a Dios fielmente, haciendo su voluntad, tú también serás alguien que conocerá el dolor. El sufrimiento es parte de la vida de todo creyente. Cuando le decimos sí a Dios y decimos, Dios, quiero servirte, quiero caminar contigo, quiero ser fiel a tus mandamientos para mi vida, lo que estamos diciendo es que estamos eligiendo experimentar dolor. Eso no significa que Dios no esté complacido contigo o que estés fuera de su voluntad, todo lo contrario. Servir a Dios es dejar entrar el dolor a tu vida. Y eso se convertirá en una experiencia más común para los creyentes a medida que nos acercamos a los últimos días. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 54. Este salmo fue escrito por David. Tiene una inscripción más larga que lo habitual. De hecho, en muchas Biblias, los primeros 2 versos del texto hebreo contienen solamente la inscripción, y lo que es el verso 3 en el texto hebreo aparece como el verso 1 en otros idiomas. Tenemos que abarcar toda la Escritura. No me canso de enfatizar lo importante que es comprender que la inscripción también forma parte del testimonio bíblico. Así que mira conmigo esta inscripción en el texto hebreo. Vamos a leer los primeros 2 versos donde dice, al músico principal o al director del coro, al líder que está dirigiendo a los otros cantantes y músicos para recitar, cantar o entonar este salmo en una reunión de adoración. Dice, al músico principal, y luego tenemos un término que significa tocar música. Para algunos eruditos, esto se refiere a un instrumento musical. Así que es un verbo que significa tocar música, pero aquí está en forma de sustantivo, por lo que puede estar refiriéndose a un instrumento en particular. Muchas personas lo entienden como un instrumento de cuerda, que se usa para hacer música, que acompaña el canto o la declamación de este salmo. Y luego tenemos esa expresión familiar, maskil lei David, que significa cierto tipo de canción. Es una canción o un salmo que habla de la sabiduría, de vivir tomando decisiones inteligentes que Dios quiere que tomes. En este salmo vamos a adquirir sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que podamos tener una vida próspera. Y cuando digo vida próspera, como he dicho antes, no me refiero a ganar riquezas. Esto se trata de vivir fielmente, de demostrar riqueza en sabiduría, de hacer cosas que demuestran un alto grado de inteligencia. Así que cuando aplicamos esta verdad, la verdad del Salmo 54 en nuestra vida, podremos vivir de una manera que demuestra
mucha sabiduría, una gran inteligencia. Es un salmo de David y sigamos avanzando en esta inscripción, pasando ahora al verso 2 en el texto hebreo. Encontramos aquí una situación específica. En muchas ocasiones, David estaba huyendo, estaba escapando del rey Saúl, porque Saúl quería eliminar a su rival. Él sabía, según la Biblia, que Dios había designado a David para reemplazarlo. Vemos esto en el libro de Samuel. Pero Saúl no quería estar de acuerdo con Dios. Y en rebeldía, en actitud de desafío, quería matar a David y por eso lo estaba persiguiendo. Y con ese conocimiento, vemos que había unos hombres. Aquí en el texto hebreo dice Ha-Zivim, que son los hombres de la ciudad de Zif. Y encontramos que en este relato dice que cuando los hombres de Zif vinieron y dijeron a Saúl, ellos le dijeron algo al rey Saúl. Estos hombres de la ciudad de Zif sabían algo. Dice aquí, Jaló David Mistater y Manu, que significa, ciertamente David. Algunos lo traducen como, ¿acaso David no está escondiéndose? Implicando que es un hecho. David está escondiéndose entre nosotros. David ha huido y está escondiéndose en la ciudad de Zif. Los hombres de Zif vinieron para contarle a Saúl esta información. Le están diciendo, este a quien tú quieres matar está escondiéndose en nuestra ciudad. Ahora bien, David está siguiendo a Dios. Le está siendo fiel a Dios en este tiempo. Y podemos ver que tiene muchos opositores. Hay muchos que están actuando contra él. Date cuenta de algo. Cuando le sirves a Dios, cuando caminas en obediencia, habrá muchos que se levantarán contra ti. Así es como funciona este mundo de tinieblas, este mundo de pecado, este mundo de falsedad. Tendremos muchos opositores. Date cuenta de eso, pero no te aflijas por ello. Tenlo en cuenta, pero recuerda que Dios es mayor. Él es más poderoso. No tengo que prestar atención a mis enemigos. Necesito permanecer fiel a Dios y caminar en su verdad. Si yo me aparto de la verdad de Dios, entonces esas cosas que no son parte de la voluntad de Dios, y sé que hay un segmento de la comunidad de creyentes que tienen una doctrina con la que yo no estoy de acuerdo. Para ellos, la soberanía de Dios significa que todo lo que sucede es lo que Dios quiere. Falso. Esa no es la soberanía que la Escritura revela. Hay pecado, y el pecado nunca es la voluntad de Dios. ¿Puede Dios usar el pecado para sus propósitos? Claro que sí, pero ¿es eso lo que Él elige hacer desde el principio? O sea, ¿Dios se mueve en la vida de alguien para llevarlo a pecar y a desobedecer? Nunca, jamás. Así que David está caminando en la verdad. Y hay quienes están desafiando a Dios, aquellos que están actuando en contra de la voluntad de Dios. ¿Lograrán su cometido? No, no podrán. Dios hará cumplir su voluntad. Pero a lo largo del camino, hay quienes están caminando en desobediencia, como estos hombres de Zif. Fueron con Saúl y le dijeron, ciertamente David, esa es una declaración, David se está escondiendo. Mistater, él está escondiéndose ahora. Está en tiempo presente. Se está escondiendo ahora entre nosotros. Siguiente verso. Es el verso 3 en el texto hebreo que dice, Dios, y ahora vemos que lo que leímos antes era la preparación para entender este salmo. Esta inscripción nos dice por qué David lo escribió. Y en vista de esta situación, ¿qué dice David? David se enfoca en algo. Este término que leemos aquí es nombre. Como saben, en la Biblia, nombre es sinónimo de carácter. David está tomando consuelo en el carácter de Dios. Él entiende quién es Dios.
él entiende cómo es Dios y, por lo tanto, esto anima a David a permanecer confiado. ¿Qué dice él? Dice lo siguiente: «Oh Dios, en tu nombre, sálvame». Él dice, oh Dios, está haciendo una declaración. En tu nombre, sálvame. Y es una declaración de confianza. David está confiado en que Dios lo salvará. Esto está en tiempo pasado, que se entiende como que Dios ya lo ha hecho. Ya se ha hecho, todavía no, pero David está admitiendo que confía en que Dios va a cumplir su voluntad para la vida de David. David será rey. Y él dice, no solo en tu nombre o en tu carácter, sino que también dice, en tu poder o con tu poder. Y luego tenemos una frase que normalmente significa juicio, pero les he comentado antes que el concepto bíblico de juicio también puede ser vindicación. Todos conocemos la expresión, la venganza es mía. Así que Dios lleva a cabo la venganza. Él juzga y hace caer su justicia sobre los que son rebeldes, los que se muestran desafiantes. Él hace caer su vergüenza sobre ellos y ese acto trae vindicación para el pueblo de Dios. Dice aquí, con tu poder, hazme justicia. Es decir, vindícame. Haz caer venganza sobre ellos para que yo pueda ser librado. Eso es lo que está pidiendo. Así que es el juicio de Dios lo que va a traer liberación para David. Por eso debemos entender que el juicio para el pueblo de Dios es algo bueno. Debemos esperar con ansias el juicio de Dios, su vindicación en los últimos días. Siguiente verso 4 en el texto hebreo. David dice, oh Dios, oye mi oración. Luego encontraremos otra palabra para oír o escuchar en este mismo verso. En esta frase que dice, Dios oye, la implicación es Dios oye y responde. Esta palabra para oír siempre implica tomar acción sobre lo que has oído, haciendo algo específico. Así que David dice, oh Dios, oye mi oración. Y luego tenemos la palabra Haziná, que viene de la palabra hebrea ozin, oído. Algunas Biblias lo traducen como presta oído. Es solo un modismo para escuchar. Escucha las palabras de mi boca. Lo que David está haciendo es demostrar fe. ¿Por qué? Él está en una posición difícil. El rey, que es un hombre poderoso, con los ejércitos detrás a su mando, todos los recursos de la nación de Israel están con el rey Saúl, y él está cazando a un hombre para matarlo, y ese hombre es David. Así que David está en gran desventaja, y encontramos que hay muchas personas que son leales al rey Saúl, y no a David, no al rey David, quien será rey. Y sin embargo, Dios está del lado de David. Debemos entender esto correctamente. No es que Dios elige un bando. Estoy con David y estoy en contra de Saúl. Lo que encontramos es que Saúl eligió estar en contra de Dios. No quiere caminar en la voluntad de Dios. No está de acuerdo con lo que Dios dijo y se muestra desafiante. Por otro lado, David es sumiso. David quiere la voluntad de Dios. De modo que no es tanto que Dios esté del lado de David y no del lado de Saúl. No es así. David ha elegido a Dios y Saúl lo ha rechazado. Y debido a eso, hay consecuencias. Y una de las consecuencias es que David tiene confianza en que Dios lo oirá. Pasemos al siguiente verso. Verso 5 en el texto hebreo. Porque Zarim son extraños. Y respecto a esto, si miras lo que dicen los comentaristas rabínicos, muchos de ellos señalan esta palabra. Estos son individuos que deberían ser parte del reino. No son extranjeros en este sentido, pero son extranjeros para Dios. ¿Por qué? Porque no están actuando en obediencia
a una relación de pacto con Dios. Así que son extranjeros en el sentido de que no ejemplifican una relación de pacto con Dios porque están caminando en desobediencia. Dice aquí, porque extraños, y yo estoy usando una Biblia hebrea que tiene una explicación debajo del texto bíblico hebreo y que también está escrita en hebreo, y así se aclaran las palabras de los versos bíblicos. En el verso bíblico está la palabra zarim, que significa extranjeros, pero debajo han colocado la palabra oyivim, que significa enemigos. Ellos son enemigos de David, son enemigos de Dios porque no están en una relación de pacto. Porque extranjeros se levantan o extraños se levantan contra mí. Y luego tenemos la palabra aritzim. Debajo de esta palabra hebrea está el texto o el término hebreo achzari, que significa bárbaro o cruel. Estos individuos son personas crueles. Lo que esto nos dice es que ellos se deleitan en el sufrimiento de los demás. Les gusta causar dolor, causar adversidad, y ellos están en contra de David. Dice que estos individuos, que son bárbaros y despiadados, buscan mi alma, que es un modismo que significa buscan mi vida. Quieren ver a David muerto. Eso es lo que quieren. Y quieren hacer eso porque creen que el rey Saúl los recompensará, que el rey Saúl les dará una recompensa por ayudarlos. Y luego vemos cuál es el problema. Estos individuos, como ya vimos, son extranjeros, es decir, no tienen pacto con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, no han puesto a Dios delante de ellos. Eso quiere decir que ellos no toman sus decisiones tomando en cuenta a Dios. Dios no es parte de sus vidas, no están orando a Él, no están buscando su presencia ni su palabra. Ellos quieren vivir bajo su propio discernimiento y no el del Señor ni en la voluntad del Señor. Ellos quieren andar en su propia dirección, caminan en sus propios deseos, están apartados de Dios. Así que es una declaración fuerte, no han puesto a Dios delante de ellos. Y para enfatizarlo vemos que la última palabra del verso es Selah, que es una palabra de exclamación. Estas personas tienen una actitud desafiante. Estas personas no tienen a Dios en ningún aspecto de sus vidas. Pero David es diferente a ellos. Noten lo que dice el siguiente verso, verso 6. He aquí Dios, y tenemos una frase que es enfática, porque hay cambio al tiempo presente, y eso siempre es una señal, una marca para resaltar algo. Si estás estudiando este texto y revisando la categoría gramatical de este verbo, verás que está marcado como participio presente, porque una gran parte de la comunidad cristiana trata la gramática hebrea de manera un poco diferente a como lo hace la comunidad que habla hebreo hoy en día. Y he dicho esto antes, no importa el nombre de la categoría gramatical que le pongamos. Lo importante es que reconozcas y entiendas lo que esa categoría revela. Y lo que vemos es lo siguiente, dice aquí, he aquí Dios me ayuda, está en tiempo presente. El Señor con, y aquí vemos cómo Dios lo ayuda, dice, con algo así como los que sostienen mi vida o mi alma. Muchas veces la palabra alma en hebreo, nefesh, está relacionada con la vida de una persona, con su esencia misma, su existencia. Así que Dios ayuda y lo hace trayendo a aquellos que sostienen la vida de David. Trabajan juntos. Verso 7. David dice algo que podría resultarnos problemático cuando no entendemos la mente de Dios. Leamos lo que dice aquí en el verso 7. Traerá el mal, es decir, Él devolverá el mal a mis enemigos. Es muy importante que veamos aquí que Dios está trayendo el mal. ¿Qué significa eso?
que no recibirán la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sus promesas, sus bendiciones, el cumplimiento de una relación de pacto, el resultado de ese pacto. Como ellos rechazaron eso, no recibirán la bondad de Dios, sino que recibirán lo que a Dios no le deleita hacer. Dios no obtiene ningún gozo al poner a las personas en todo aquello que se aparta de su voluntad. Pero como Él es santo, lo hace. David dice, el mal se devolverá a mis enemigos. Y en tu verdad, ahí es donde David está. David camina en la verdad de Dios y ellos caminan en el mal. Dice, en tu verdad, destrúyelos. O sea, la verdad de Dios obrará de una de dos maneras. Si recibes su verdad e implementas su verdad en tu vida, serás bendecido. Verás la obra de Dios, la provisión de Dios, la asistencia de Dios en tu vida. Pero, si rechazas a Dios, si no tienes una relación de pacto con Él, si no aplicas su verdad a tu vida, ese rechazo de su verdad traerá destrucción. Ese es un principio bíblico. Dice, en tu verdad, destrúyelos. Verso 8. Con generosidad, David está afirmando esto con confianza. Esto es lo que sucederá. David conoce a Dios, conoce la fidelidad de Dios, y por lo tanto él dice, ya que harás todas estas cosas, yo con generosidad sacrificaré a ti. Este término significa ofreceré sacrificios u ofrendas. Es una palabra de adoración. Con generosidad sacrificaré a ti y daré gracias a tu nombre, oh Señor, porque, y la implicación es que Él, o sea, Dios mismo, el nombre de Dios, el carácter de Dios, es bueno. Obviamente no hay separación entre Dios mismo y su carácter, son uno solo. Y David está diciendo, es bueno tu carácter, Dios. Él es bueno. Y la palabra bueno tiene que ver con que Dios será fiel para hacer que se cumpla su voluntad. David tiene un llamado en su vida y David lo está diciendo. Dios, yo confío en ti. Sé que lo que tienes para mí lo vas a lograr. Tu voluntad se cumplirá en mi vida porque estoy comprometido con eso. Y estos enemigos, estos opositores, estos que son ajenos al pacto de Dios, no saldrán victoriosos. Mi vindicación vendrá. Pasemos ahora al último verso, el verso 9. Este es un verso que sería muy bueno que escribieras y que lo leyeras diariamente, que meditaras en él, que lo pusieras dentro de tu corazón, porque es un verso maravilloso. Simplemente dice, Ki mekol tzara hitzilani, que significa de toda angustia, de toda cosa angustiosa, Él me libra. La palabra Hetzil puede significar rescate. Así que de toda angustia, de toda cosa angustiosa, dice aquí, Él me rescata. Y luego dice al final, mi ojo ha visto, y la implicación es la retribución de mi enemigo. Esa es la implicación. Dios va a liberarme, va a rescatarme de cualquier señal, de cualquier experiencia de angustia. Al final, y esto no significa que no vaya a sufrir, pero al final, Él será librado. Dios lo sacará de esa situación y el enemigo sufrirá la retribución de la vindicación de Dios para David. Y esa experiencia de la vindicación del Hijo de Dios será experimentada mediante el juicio y la venganza de Dios sobre el enemigo. Eso es lo que está diciendo. David está confiado, dice, mi ojo verá lo que Dios hará con el enemigo, con mi enemigo.
Quiero concluir este salmo, bastante corto, diciendo lo siguiente. David está caminando con confianza. David se siente seguro. No hay nada en este salmo que haga ver a David como dudoso. ¿En verdad quiero caminar con Dios? ¿Quiero estar comprometido con la voluntad de Dios? ¿Quiero obedecer el plan de Dios para mi vida? David sí quiere, y es ese compromiso de David con la voluntad de Dios lo que le da esa confianza acerca de la obra de Dios en su vida, de que Dios lo librará, de que Dios juzgará y destruirá a sus enemigos. Así que cuanto más comprometido estés con la voluntad de Dios, más seguridad vas a tener. Así que mi obediencia, mi compromiso con las cosas de Dios, traen un cambio en mi perspectiva. Me trae seguridad, me hace enfocar en la fidelidad de Dios para que se produzca el cumplimiento de sus promesas. Y vemos que, para el creyente, hay una estrecha relación entre la voluntad de Dios y las promesas de Dios. En última instancia, la voluntad de Dios es que recibas todas sus promesas. Si eso es lo que te motiva, esa fe hará que camines en obediencia a la voluntad de Dios, porque ya has entendido que cuando estás en su voluntad, estarás reservando las promesas de Dios en tu vida. Dios las va a otorgar sobre ti en su tiempo, en el lugar correcto, cuando Dios lo considere apropiado, y eso nos da esa confianza. Y cuando nosotros manifestamos esa confianza, el mundo no lo entiende. El mundo piensa que estamos locos. El mundo piensa que nosotros estamos confundidos, porque no estamos motivados a tomar decisiones injustas como lo hace el mundo. Nosotros tomamos decisiones justas porque sabemos que hay una conexión entre caminar en la justicia y recibir las promesas de Dios. Salmo 54, un salmo corto, pero un salmo poderoso, que nos muestra la confianza que tenía David. Tengamos esa misma confianza mientras caminamos en la voluntad de Dios. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.